alto honor recibir al vicepresidente por la admiración temos que sentimos em relação ao processo de transformação da Bolívia. por el proceso de transformación Não chegam de tantas Bolivia. informações, Así que, satisfação e com muita con honra, altísimo honor nós passamos y satisfacción, le cedemos la palabra ao nosso querido a nuestro vice-presidente querido vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, el profesor Álvaro García Linero. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo muy respetuoso al presidente Lula, gran amigo de Bolivia, gran amigo de América Latina y del mundo. Es un honor para mí compartir con él la mesa el día de hoy. Saludar también a otra persona conocedora de América Latina, de Bolivia, muy de cerca, mi tío, Marco Aurelio García. Tío, gracias por acompañarme. Agradecer al compañero Dulce, a compañera Clara, el Instituto, por haber organizado este encuentro, y agradecer el tiempo de parlamentarios, dirigentes sociales, profesores, intelectuales, dirigentes sociales que están hechos presentes ahora acá. Yo quisiera reflexionar en este encuentro con ustedes la experiencia boliviana y, a partir de la experiencia boliviana, las lecciones que sacamos nosotros de temas comunes al proceso brasilero, comunes al proceso ecuatoriano, comunes al proceso salvadoreño o argentino, y que pueden ser comunes y útiles para la reflexión también en otros lugares. Ustedes saben, Bolivia, país vecino de ustedes, 10 millones de personas, 1.200.000 kilómetros cuadrados, un país que a lo largo de su historia se caracterizó por inestabilidad política, enfrentamientos regionales, golpes de Estado, extrema pobreza. Ese país, así retratado décadas atrás, ha cambiado mucho. En los últimos años se han dado cambios muy importantes que han modificado la arquitectura social, la estructura estatal, la organización económica y la vida colectiva de los bolivianos. Bolivia siempre fue conocido como un país de mayoría indígena, con más de 32 pueblos y naciones indígenas, pero que a lo largo de los últimos 500 años habían sido discriminados, marginados, con distinto tipo de políticas, o de exterminio, de esclavización, de invisibilización o de intentos a reducir a guetos o reservas de la población indígena. Esto ha cambiado mucho. Si uno le preguntan a Álvaro, ¿qué ha pasado en Bolivia en los últimos 10 años? Muchas cosas, pero yo resumiría en 3 fundamentales. Y el primer gran cambio que marca un antes y un después de lo que sucede en Bolivia es justamente el nuevo papel de los pueblos y naciones indígenas en la sociedad boliviana. La plurinacionalidad ha sido
la innovación política, teórica y estatal que ha dado lugar a esta nueva arquitectura donde los pueblos indígenas hoy son poder de Estado. Llamamos plurinacionalidad a la fórmula boliviana de reconocimiento de las naciones indígenas en tanto naciones, en tanto pueblos con historia, pero también llamamos plurinacionalidad al propio proceso de indianización del Estado boliviano. La plurinacionalidad sería entonces un proceso en dos dimensiones: reconocimiento y modificación de la condición social del Estado, lo que denominamos la indianización del Estado. ¿Cómo se está dando eso? En primer lugar, no solamente por la presencia de un presidente indígena, de diputados indígenas, de ministros indígenas, que emergen de sus organizaciones sociales, sino que también a nivel de los gobiernos regionales se ha reconocido el sistema tradicional de usos y costumbres para elegir asambleístas, diputados de carácter regional. Igualmente, la Constitución reconoce una jurisdicción indígena originario campesina, es decir, que junto con la justicia ordinaria de los juzgados, del derecho romano, existe lo que se denomina en paralelo la jurisdicción indígena originario campesino, que rescata el conjunto de procedimientos, de saberes y de lógicas de procedimiento en el tratamiento de los delitos. Igualmente, recientemente se ha habilitado la posibilidad de la conversión de municipios, un gobierno local a gobierno indígena, mediante un referéndum y el voto. Esa región accede a formas de gestión, de administración territorial de base indígena. Este es el mecanismo de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero en simultáneo se asiste a un proceso de indianización del Estado, comenzando del idioma, obligatoriedad de los funcionarios públicos de hablar un idioma indígena junto con el idioma castellano, la modificación de la narrativa estatal mediante la incorporación de la historia, los héroes, los símbolos, de los pueblos indígenas en la construcción de la nueva narrativa estatal. No se olviden que la nación es una forma de hegemonía a largo plazo y todo tipo de nacionalismo es una forma de reconstrucción de la historia de un país y de definición de un nuevo destino, de un horizonte. A esta articulación de reconocimiento de pueblos de carácter estructural en el Estado y de indianización de el propio Estado, del sistema educativo, del sistema judicial, del sistema político electoral, le llamamos plurinacionalidad. Si ustedes se fijan, el aporte de la plurinacionalidad en Bolivia es un paso más allá del viejo debate en la izquierda respecto al papel de las naciones en un Estado.
Teníamos de la herencia causquista, leninista, el derecho a la autodeterminación, cada nación un Estado, era la lógica dentro de la izquierda. En el debate del multiculturalismo liberal, la conversión de los indígenas en minorías estancadas en reservas, aisladas del resto de la población. La plurinacionalidad es una otra opción. Una opción que arranca con reconocimiento estatal de la nación, del pueblo, pero en el marco de una identidad mayor, superior. Eso significa que los pueblos indígenas son portadores de dos identidades: la identidad nacional cultural y la identidad estatal. Se es de un pueblo y una nación indígena con derechos, con territorio, con estructura política, pero también se es partícipe de la estructura general del Estado. Esta es una salida nueva, digámoslo así, es un invento boliviano para llevar adelante un hecho de justicia y de igualdad. Y claro, la plurinacionalidad no hubiera funcionado si no hubiera existido liderazgo indígena en el Estado, en el gobierno y en el poder. Una segunda gran característica de los cambios que se vienen dando en Bolivia es el tema del control y la redistribución estatal del excedente económico. De hecho, para nosotros esto es la base material de la plurinacionalidad. En los últimos años, como viene sucediendo en América Latina, en Brasil, en primer lugar, hemos reducido de manera sustancial la pobreza y la extrema pobreza. El 20% de los bolivianos en los últimos años ha pasado de ser extremadamente pobre a persona de ingreso medio. En los últimos años hemos logrado algo que otros países habían logrado décadas atrás, que es la alfabetización de su población. A través de un conjunto de mecanismos de redistribución de recursos a las personas más vulnerables, a través del uso de los mecanismos del Estado para establecer créditos con interés cero para el pequeño productor agropecuario, para el pequeño artesano, para el pequeño comerciante, mediante el aporte que combina aporte estatal con aporte privado para las construcciones de viviendas gratuitas a los que no tienen viviendas, mediante una justa distribución de la tierra que ha llevado a que el sector terrateniente, que anteriormente controlaba 39 millones de hectáreas, en tanto que los campesinos solamente controlaban 13 millones de hectáreas. En los últimos años hemos trastocado este régimen. Hoy el sector empresarial tiene 6 millones de hectáreas, ya no 39. Las comunidades indígenas, que no tenían ni una hectárea, ahora tienen 23 millones de hectáreas. Y las comunidades campesinas, que tenían 13 millones, ahora tienen 17 millones de hectáreas. Vuelvo a repetir, el sector empresarial de 39 a 6, el sector comunitario de 0 a 24 y el sector campesino de 13 a 17 millones de hectáreas. Han dado lugar a una distribución de la tierra en el marco de una economía plural. Y este conjunto de medidas han permitido no solamente la reducción de la pobreza, sino la propia reducción de las desigualdades. Cuando llegamos al gobierno, el 10% más rico tenía 170 veces más dinero que el 10% más pobre.
una de las desigualdades más elevadas de América Latina. Hoy, 9 años después, el 10% más rico solo tiene 70 veces más riqueza que el 10% más pobre. Y nuestro objetivo es llegar, al finalizar esta década, a una relación de 1 a 35. Estos mecanismos de distribución de la riqueza que han permitido asentar la plurinacionalidad, la reducción de la pobreza, la formación de una clase media más expandida y resolver temas de justicia, se asientan en una tercera característica de los cambios en Bolivia, lo que llamamos la economía plural. Hoy el Estado boliviano controla el 40% del Producto Interno Bruto. De cada $10 que se generan en Bolivia, 4 los genera el Estado. Hemos establecido un mecanismo de impositivo que permite una convivencia regulada con el sector privado. En el ámbito petrolero, donde también hay inversión extranjera, el government take del dinero que se saca del petróleo, descontamos costos de operación, queda la ganancia. De esa ganancia, el régimen impositivo boliviano establece una relación de 82-18, es decir, de la ganancia, 82% se queda el Estado, 18% se queda la empresa que opera los servicios. En el ámbito minero hemos establecido un government take de 55-45, es decir, descontando los costos de operación, el 55% de los ingresos se quedan en el Estado, 45% se quedan en manos del inversionista petrolero. Y en el ámbito financiero hemos establecido un government take del 50-50, es decir, de la ganancia anual que obtiene el sistema bancario, el 50% se queda en manos del Estado y el 50% se queda en manos de la banca privada. Esto ha permitido dinamizar el sistema bancario en Bolivia, establecer un régimen de transferencia que permite financiar proyectos sociales del Estado, pero también permite poner un conjunto de regulaciones a un tipo de especulación financiera, que es la que genera a la larga muchas veces daño a las sociedades. En el ámbito de la macroeconomía, Bolivia ha tenido un despegue sorprendente, como el resto de América Latina, pero Bolivia en particular. En los últimos 9 años, el PIB nominal de Bolivia, el Producto Interno Bruto, ha crecido el 300%. Hemos mantenido una tasa de crecimiento en los últimos 10 años del 5%, entre el 5 y el 5.5% anual. Este año, y ya en plena crisis económica y caída de los precios de las materias primas, el crecimiento de la economía boliviana va a ser de mínimo el 4.8% de crecimiento, pese a la caída de los precios de las materias primas, de los minerales, de la soya y del propio precio del gas. En cuanto a reservas internacionales, somos el país de América Latina que tiene más reservas internacionales en relación al Producto Interno Bruto. Bolivia tiene, en relación al Producto Interno Bruto, el 50% en reservas internacionales. Las exportaciones se han multiplicado en los últimos 10 años por 5 veces, en tanto que el déficit fiscal se ha mantenido positivo hasta el año pasado. El año pasado ha sido, después de los 9 años de gobierno, el primer año con déficit fiscal. Los 9 años anteriores, siempre con superávit,
marcando un récord en la economía boliviana que desde el año 1942 nunca había tenido superávit fiscal. En cuanto a nuestra deuda externa, tenemos un régimen de endeudamiento del 19% del total de nuestro Producto Interno Bruto, lo que nos coloca en condiciones todavía de ampliar la posibilidad de manera solvente y sostenida créditos externos para llevar adelante inversión en procesos de industrialización y de infraestructura. Una de las claves que hemos logrado, que nos ha permitido mantener este régimen de crecimiento, es una mezcla de mercado interno con mercado externo. Nos hemos abierto al mundo, miramos al mundo, diversificamos nuestras exportaciones, exportamos a todos los países del mundo que se pueda, sin ningún tipo de discriminación, pero no nos confiamos exclusivamente en el mercado externo. Ya habíamos vivido, cuando el presidente Lula era presidente, el año 2008, el petróleo cayó de $130 el barril a $35 el barril. En verdad, de 140 a 35. Ya teníamos una experiencia de que los mercados externos son siempre muy frágiles y volátiles. Por eso es que a partir del año 2008 hicimos mucho hincapié en potenciar también el mercado interno. Mercado externo con potenciamiento del mercado interno. De hecho, la mitad del crecimiento en Bolivia se debe básicamente a la dinámica del mercado interno. Y un papel que ha jugado, un tema que ha jugado un papel destacado en este potenciamiento del mercado interno es la política salarial. Entre el año 2006 y el año 2015, el salario mínimo de los bolivianos ha pasado de $40 a $240. Es decir, estamos hablando que se ha multiplicado 6 veces el salario mínimo, tanto del sector privado como en el sector público. Plurinacionalidad, distribución de la riqueza, economía plural, sostenible y con buenos índices micro y macroeconómicos. Uno se pregunta, ¿cómo hemos llegado a ello? ¿Cuáles han sido el conjunto de decisiones que nos han permitido llegar a esta situación del proceso político boliviano? Yo mencionaría 5 aspectos. Un elemento decisivo para comprender lo que pasa en Bolivia es la resignificación del concepto de democracia. La democracia la hemos practicado y la hemos entendido no solamente como la antesala de los procesos revolucionarios, sino como el escenario, el lugar, el espacio mismo donde se desarrollan los procesos revolucionarios. Y entendemos la democracia como el voto, pero más que el voto, como los derechos individuales y colectivos, pero más que derechos, como libertades de asociación, de pensamiento y de reunión, pero más que ello. Ante todo, la democracia como participación, la democracia como permanente desborde de la sociedad en la toma de decisiones. Hay más democracia si hay más organización autónoma de la sociedad. Hay más democracia si hay más movilización de la sociedad. Hay más democracia si hay más deliberación en los asuntos públicos de la sociedad. La democracia entonces es el voto individual, secreto, son derechos colectivos e individuales, son libertades de asociación, de pensamiento, son procedimientos, pero es ante todo organización autónoma, movilización y deliberación de la sociedad
en los asuntos colectivos, en los asuntos comunes. Si es así, estamos pues entonces en el debate de las formas o de las vías democráticas en la construcción del socialismo. Socialismo y democracia no son puntos separados, socialismo y democracia no son instancias unas previas a las otras. El socialismo mismo es una forma de radicalización de la democracia. A mayor democracia que pasa de lo político a lo social, de lo político a lo social a lo económico, proceso complejo, contradictorio, de construcción y de lucha por el socialismo de manera simultánea. Sin embargo, todo proceso, como el boliviano, no está exento de varios peligros, de varias dificultades que pueden ralentizar, desviar o modificar este curso. Uno de ellos es la desmovilización social. En búsqueda de la eficacia o en búsqueda de algún tipo de paternalismo, la tentación y el peligro de proceder a instancias de desmovilización social se constituyen en un peligro de los propios procesos. Los procesos latinoamericanos y el proceso boliviano ha surgido de la movilización social. Solamente es comprensible en la movilización social. Es una criatura de la acción colectiva. Cualquier intento de promover desmovilización social en busca de eficacia estatal o desmovilización social bajo medidas de carácter paternal, lo que pueden hacer es generar procesos de despolitización que a la larga sean aprovechados por los sectores conservadores que aprenden de sus derrotas. Y así como fueron enfrentados por movilización social una década atrás, ellos también pueden promover movilizaciones sociales conservadoras. De ahí la importancia de siempre mantener la movilización social por encima incluso de la propia eficacia de la gestión estatal. Un segundo peligro es el conservadurismo administrativo. Esto es, en aras de buscar decisiones rápidas, en aras de obedecer procedimientos que están establecidos en las leyes y en las normas de los ministerios, hacer prevalecer por encima de la decisión política el procedimiento administrativo que establece la norma. No es que no hay que obedecer a la norma, para eso está hecha, pero la norma no puede estar por encima de la decisión política gubernamental vinculada a decisiones construidas con la sociedad. Si es necesario, hay que cambiar la norma, pero no adecuar la sociedad a la norma, sino la norma, el procedimiento y la ley, adecuarla a las necesidades y al ritmo activo que tiene la propia sociedad. Es muy común en la gestión de gobierno el fetichismo legalista, y entonces a la larga los gobernantes nos convertimos en prisioneros de los abogados, en prisioneros de los técnicos, que al final parecen tener más poder que un propio presidente, que un propio vicepresidente. Hay que demoler eso, porque si no ellos nos demuelen el alma, nos derrotan el alma. La ley y la norma son necesarias para establecer procedimientos regulares, pero tienen que ser procedimientos regulares que correspondan a una nueva condición social, a una nueva correlación de fuerzas sociales, es decir, la norma subordinado a las necesidades de la sociedad y no a la inversa. Un tercer riesgo son los procesos de despolitización social.
En la medida en que el pueblo organizado se vuelve poder, significa que sus cuadros políticos más activos se convierten en diputados, se convierten en ministros, se convierten en alcaldes, se convierten en asambleístas locales. Y con ello una masa crítica de intelectuales sociales orgánicos pasa de la acción social a la acción administrativa política. Esto es necesario, pero sabiendo medir los ritmos, porque una transferencia directa del sector social hacia el ámbito administrativo puede llevar a una pérdida de los liderazgos en la sociedad que cuesta mucho más construir que un buen administrador público. Un administrador público se construye en 1 año o 2 años bien aprendidos. Un dirigente social se construye en 20 o 30 años. Y es más valioso un dirigente social con poder de decisión que un buen administrador público en una alcaldía, en una gobernación o en un ministerio. ¿Cómo saber equilibrar la presencia de lo social en el ámbito del poder estatal sin perder la fuerza de lo social? En el caso de Bolivia, hoy, y estamos contentos de eso, se tiene más poder de decisión desde el ámbito social que desde una senaturía, desde una diputación o desde un ministerio. Ambos son necesarios y ambos tienen que tener un ámbito de equilibrio para no desequilibrar o no priorizar uno en detrimento únicamente del otro. Un cuarto riesgo y peligro es la desvinculación con las organizaciones sociales. Los gobiernos revolucionarios venimos todos de la acción colectiva y de la organización sindical, comunitaria, vecinal o laboral. Parte del aporte de América Latina al mundo es la posibilidad de que el sector social también luche por el poder. A diferencia del debate que se da en la izquierda europea, donde lo social solamente es reivindicativo y lo político son los partidos, América Latina muestra que también lo social lucha por el poder. Pero no debe darse que las personas que se vinculan a la gestión del Estado se desvinculen de la organización social de donde vienen, de donde provienen y de donde hacen radicar su fuerza. La desmovilización social, el conservadurismo administrativo, la despolitización y la desvinculación social a la larga pueden llevar a una pérdida de la base social, que fácilmente podrá ser reclutada desde lados conservadores, desde lados de la derecha, para enfrentar a los propios procesos revolucionarios. En tal caso, estaríamos ante la antesala de un proceso de desdemocratización del Estado y de la propia sociedad. Un segundo debate emergente que nos ha permitido construir lo que hasta ahora estamos construyendo es la manera en cómo entendemos el poder de Estado. En el viejo debate del marxismo, el Estado era presentado como una máquina que había que ocuparla, versión más reformista, una máquina que había que demolerla, versión más anarquista, una máquina de la cual había que huir, porque era un peligro que nos podía contaminar. Versión más
¿Qué le daríamos el nombre? No sé. No encuentro el nombre. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros del Estado? Y como marxistas, como socialistas, que el Estado es una relación, que el Estado es un vínculo entre las personas, es un vínculo que luego se convierte en cosa, se convierte en aparato, se convierte en norma, se convierte en procedimiento. Evidentemente, el Estado es también una cosa, pero no es solo una cosa. El Estado es una relación entre las personas en torno a lo común entre esas personas, en torno a lo que va a entenderse, va a suponerse, va a administrarse como lo común, como lo colectivo, como lo universal entre esas personas. No es el único común. Las sociedades sin Estado y las sociedades campesinas y el comunitarismo agrario muestra otras maneras de lo común no estatal. Incluso cotidianamente en la vida urbana, popular, se construyen cosas comunes, no estatales. Pero lo que sucede en los últimos años, en los últimos siglos, es que todo lo común tiende a ser concentrado, tiende a ser acumulado, tiende a ser absorbido por el Estado. Y en ese sentido, el Estado entonces es una manera de entender, de vivir y de regular lo común que tienen personas que viven entre el campo y la ciudad, que son profesionales o que son campesinos, que son estudiantes o son obreros. ¿Qué es lo que tienen en común en esa sociedad? Se condensa en el Estado. El Estado es una relación social que condensa, que se apropia de lo común que tienen las personas y que regula lo común de las personas. Desde el idioma, la educación, las titulaciones, la civilidad, los procedimientos comunes de lo bueno, lo malo, lo deseable o lo indeseable de la vida cotidiana. Pero así como el Estado es también el proceso de concentración de lo común, de lo universal de una sociedad, el Estado es un monopolio. Es un monopolio que a la par que constituye lo común, lo centraliza, lo monopoliza, lo condensa. No hay Estado sin monopolio. Por definición, Estado es monopolio. Monopolio de la coerción legítima, decía Weber, monopolio de la tributación, decía el profesor Norberto Elías, el monopolio de la violencia simbólica. Estado es también un monopolio. Entonces el Estado se presenta como una relación paradójica. Es lo común y es monopolio. Es lo colectivo y es concentración. Y en esa dinámica radica su magia de atracción y de repulsión. ¿Cómo asumir la relación con esta comunidad ilusoria que llama Marx al Estado? Es comunidad, pero a la vez es ilusoria. Es monopolio, pero a veces pero también es lo común. ¿Cómo tener una relación? Es el debate de las izquierdas desde hace más de 150 años. ¿Cuál es la relación de los revolucionarios frente a esta estructura? Pelear para transformarla. Pelear para transformar lo común en algo común directo que no necesite del monopolio para consolidarse. Pelear por lo común para agrandarlo. Pelear por lo colectivo para expandirlo. Pelear por lo universal para irradiarlo. Pero a la vez buscar cada vez que se desmonopolice lo común, que se desmonopolice lo comunitario, que se desmonopolice lo universal. Y esto es un proceso muy largo, es un proceso que no se logra ni en una, ni en dos, ni en tres, ni en 4 generaciones seguramente.
La nueva izquierda latinoamericana ha planteado en el debate mundial un nuevo concepto de Estado no solamente como conquista del poder del Estado, que hay que conquistarlo, sino como también construcción de poder del Estado, que en tanto se construye desde la sociedad, se va desmonopolizando. Conquista del Estado para ampliar lo común y no dejar que se privatice, como lo vienen haciendo los gobiernos neoliberales, pero a la vez pelea desde la sociedad civil, desde la organización social, para desmonopolizar las decisiones del Estado. Estar en el Estado y estar por fuera del Estado. Ocupar el Estado y estar por fuera del Estado. Tomar el poder del Estado y construir el poder del Estado. En esta dualidad igualmente paradójica, radica el aporte de los procesos revolucionarios latinoamericanos al debate contemporáneo sobre el Estado, sobre la revolución, sobre el socialismo. Sin embargo, esto presenta también un conjunto de riesgos, de peligros. Uno de ellos es el estatalismo. El pensar que el haber avanzado de lo social, después de muchas luchas, muchas veces después de muchos muertos, de muchos héroes, de mucho heroísmo, de mucho sacrificio, volverse Estado, volverse gobierno y poder de Estado. Y pensar que ahí se acabó toda la pelea, que ahí logramos lo que se quería, ser al fin gobierno, ser al fin poder del Estado. Si así vemos las cosas, no estamos o no estaríamos lejos simplemente de convertirnos la izquierda en un recambio de élite de la administración del Estado. Cuando la izquierda revolucionaria tiene que administrar el Estado, pero también tiene que revolucionar el Estado. Y si no revoluciona el Estado, no administra bien el Estado. Y si solo administra el Estado, entonces ya no revoluciona el Estado. En esta dialéctica de administrar bien revolucionando el Estado y de ser revolucionario administrando el Estado, radica el nudo gordiano de la presente época de construcción de alternativas revolucionarias en el siglo XXI. Un tercer elemento, un tercer debate que nos ha ayudado a llegar donde estamos es la importancia que le hemos dado a la economía. Es más, nuestra experiencia nos dice que los procesos revolucionarios, una vez que se vuelven poder de Estado, se definen en la economía, en la manera en cómo se puede desarrollar la gestión económica. Por eso podríamos hablar de una economía de transición. Lenin decía que la economía es política concentrada. Esto significa que cada decisión económica, un decreto, una tasa de interés, un precio de un producto, una inversión en cualquier cosa, es ante todo un hecho político. Aunque tiene efectos en la riqueza, en la distribución y el bienestar, es política. No hay nada que no escape a la política. Una ley, una constitución, una inversión, un crédito, un presupuesto del Estado, todo es política concentrada. Y siempre hay que ver en cada decisión la correlación de fuerzas. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿A quién beneficia a corto plazo? ¿A quién beneficia a largo plazo? Y sí es cierto que los procesos revolucionarios de América Latina han de definirse en la economía. Cuando uno está en oposición, cuenta la movilización y la propuesta. Cuando uno está en gobierno, cuenta la movilización, la propuesta, el horizonte,
y la capacidad de gestión económica. Ahí nuestra experiencia es nunca perder de vista la audacia económica, nunca perder la iniciativa y la audacia en las decisiones que uno vaya a tomar. La economía existe mucho antes de que hayamos llegado al gobierno. La estructura económica existe mucho antes de que hayamos nacido. El mercado, la propiedad, las inversiones tiene 100, 200, 300 años de historia. Y uno, cuando simplemente se acomoda a la corriente, es absorbida por esas corrientes que tienen más historia, más conocimiento que nosotros mismos. La única manera de poder remontar el peso de lo existente, el peso de la tradición, el peso de los poderes ya construidos con anterioridad a nosotros, es la audacia. No olvidar la fórmula física: fuerza es igual a masa por aceleración. Cuanto mayor aceleración en las cosas, mayor masa y por lo tanto mayor fuerza. O si no tenemos mucha masa, pero aceleramos mucho, tenemos fuerza. Y siempre preguntarnos, ¿esta medida a quién beneficia? Y si hay que tomar medidas y tenemos que elegir y escoger en cómo distribuir la carga de las medidas, siempre optemos por apoyarnos en los más desprotegidos. Con el presidente Evo, cuando muchas veces hemos tenido que tomar decisiones de impacto nacional o internacional, que a veces no entendíamos la complejidad de sus efectos, siempre nos aferrábamos. Si va a favorecer a los más desprotegidos, vale la pena el riesgo, porque al fin y al cabo ellos siempre son la mayoría, y cuando uno está con la mayoría no se equivoca. Una tercera cosa que es importante mantener es la mirada universalista. El riesgo es el corporativismo. Muchas veces, por querer favorecer a un sector, perdemos de vista el resto de los sectores. O muchas veces, compañeros nuestros que nos acompañan buscan hacer prevalecer su interés colectivo por encima del interés general del resto de la población. Ahí un gobierno, un Estado, tiene que saber mantener la mirada de lo universal, la mirada de lo que articula y beneficia al conjunto, tanto a corto como a largo plazo. Una quinta medida que hemos aprendido es la planificación y la sostenibilidad de las cosas. Planificar a largo plazo. Preguntarnos si una medida es sostenible, no simplemente por obtener un rédito político a corto plazo, que puede ser electoral, que puede ser de popularidad, animarse a tomar medidas de las cuales luego nos podemos arrepentir. La seriedad de un gobierno revolucionario no radica en su conservadurismo. Es posible ser muy audaz, es posible ser muy arriesgado, sin perder de vista que en las medidas que uno tome se esté planificando el largo plazo, se esté planificando la sostenibilidad de esa medida, por muy arriesgada que uno se haya animado a tomar. ¿Qué peligros tenemos que combatir en lo económico? El cortoplacismo. El pensar que uno gobierna solamente 4 o 5 años y luego no interesa lo que vaya a suceder. La cosa es pasar el tiempo hasta cumplir los 5 años. Un proceso revolucionario y los sectores sociales que arriesgan su vida y van de vivir en el país necesitan y requieren de sus líderes una mirada siempre de largo plazo. Aunque luego sea otro gobierno el que continúe y el que dé continuidad a esa mirada,
siempre pensar de manera universal y más allá de lo inmediato. Eludir el derroche improductivo por obtener un beneficio, por obtener un halago, por obtener un apoyo temporal. El riesgo de derrochar los recursos públicos de manera improductiva es una tentación que hace mucho daño. Sirve para el mes, sirve para el año, pero no sirve para la gestión de gobierno ni a mediano ni a largo plazo. Otro de los riesgos, no cabe duda, es la corrupción. El que compañeros que nunca habían manejado dinero, el que compañeros que nunca habían tenido el poder de decisión sobre recursos, se sientan tentados, que en esa única oportunidad que le brinda la vida en toda su existencia, se lancen a convertir lo público en privado, a usar el bien público para bien privado. Es una enfermedad, es un cáncer, y es un cáncer que ha atravesado todos los gobiernos neoliberales previos. No es una enfermedad reciente, es una enfermedad del Estado desde que es Estado. Lo que diferencia a los gobiernos es cómo se enfrenta la tentación de la corrupción. En nuestra experiencia en Bolivia, no hemos dudado un solo instante que sobre pruebas contundentes de corrupción, sacrificar a quien tenga que sacrificarse. Muchas veces es más importante sacrificar y desollar vivo a una persona muy importante que permitir que el estigma de la corrupción se generalice y se expanda al interior de la administración pública. En la experiencia boliviana, que no hemos acabado de combatir, pero estamos combatiendo las microcorrupciones que se dan a distintos niveles de gobiernos municipales o a nivel regional, radica en ser muy duro, ser implacable y siempre dar ejemplo con la vida y el comportamiento personal y ejemplo con cualquier indicio de corrupción, independientemente de quién sea, muy cercano, muy amigo o muy compañero. No proteger a nadie y dar sanción muy severa cuando se detecte con pruebas el acto de corrupción. Por último, uno de los peligros que acecha a un gobierno revolucionario es hacer en economía lo que la derecha debe hacer. El afrontar la crisis económica, el afrontar la caída de los precios de las materias primas, el afrontar la reducción de los ingresos de manera temporal, el afrontar la pérdida de competitividad o de productividad de nuestra economía, requiere medidas, evidentemente. Pero está claro que no son las mismas medidas que haría un gobierno de derecha. ¿Cuáles son estas? Eso tiene que debatirse. Si la economía es política concentrada, tiene que haber una o dos o tres o cuatro maneras distintas para salir de la recesión económica, de la pérdida de ingresos o de la falta de competitividad. Cuando un gobierno de izquierda hace lo mismo que un gobierno de derecha, caemos en la derrota moral de la socialdemocracia europea. La socialdemocracia europea contemporáneamente no se diferencia en nada de los partidos conservadores. Y hoy la socialdemocracia europea está en un proceso de devaluación total, de pérdida de credibilidad y de retroceso en su capacidad de convocatoria y de organización. Un cuarto punto
de los procesos revolucionarios decisivo, así como el económico, es la lucha por el sentido común. En América Latina, los procesos revolucionarios han tenido como una etapa previa de la victoria electoral un amplio debate en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en las universidades, en los medios de comunicación independientes, a través de los cuales se filtraban nuevas ideas, nuevos preceptos, nuevas identidades. Previa a la victoria electoral siempre ha habido una lucha cultural y una lucha por la hegemonía cultural desde la sociedad civil. Esto ha creado un escenario propicio para la conquista del poder del Estado, para la constitución de gobiernos revolucionarios y progresistas. Pero no podemos contentarnos con eso. Las ideas siguen, los escenarios de debate culturales siguen, y uno convertido en Estado muchas veces corre el riesgo de dejar de lado el escenario del debate cultural, la lucha por ideas en las universidades, la lucha por ideas en las organizaciones sociales, la lucha por ideas en el debate académico, la lucha por las ideas en el debate de los medios de comunicación, en los seminarios, en los libros, en los textos, en los periódicos. De hecho, los gobiernos revolucionarios han llevado su mejor gente al ámbito de la gestión de gobierno y han dejado desguarnecido el frente cultural, el frente ideológico, el frente de la lucha por el sentido común. Esto es un gran riesgo, este es un terrible riesgo. No hay victoria duradera que no se consolide, que no se refrende en la lucha por la hegemonía, en la lucha por las ideas. Necesitamos un relanzamiento de esta batalla por las ideas, por las esperanzas colectivas. No olvidemos que la gente no lucha solamente porque tiene necesidades, la gente lucha porque también tiene esperanzas. Y solamente cuando tiene una esperanza se anima a luchar, a enfrentar y a movilizarse. ¿Quién administra la esperanza colectiva? ¿Quién administra la esperanza de las esperanzas y expectativas colectivas de una sociedad? Ese es poder. Y se puede hacer desde la sociedad civil y desde el Estado, o mejor, desde ambos, desde Estado y desde la sociedad civil. Hoy los gobiernos progresistas y revolucionarios se han consolidado como gobierno, pero corren el riesgo de abandonar la lucha en la sociedad civil, especialmente la lucha por las ideas. Y si eso se mantiene y continúa, estaríamos socavando nuestra propia continuidad a mediano y a largo plazo. Lucha por las ideas es también dar sentido a las acciones del propio Estado. El Estado y el gobierno no puede caer en el activismo y en el obrismo permanente. Es necesario, eso genera bienestar para la población, pero tiene que haber un sentido de lo que hace, una narrativa del Estado, una narrativa del proceso de lo que se está haciendo, desde la construcción de una casa, la mejora del salario, la construcción de una escuela, la distribución de un bono, si no está enmarcado en una narrativa del Estado, simplemente a la larga deviene en un obrismo que no genera ni ideología ni genera politización social. Y es sobre el terreno de la despolitización social que cabalgan las fuerzas conservadoras de derecha. Y no olvidar la consolidación de un proceso revolucionario pasa por lucha ideológica, por derrota del adversario y nuevamente articulación del adversario y nuevamente lucha ideológica. El adversario no nos va a perdonar.
el rato que el adversario recupere el control del Estado, va a ser tabla rasa de las fuerzas conservadoras y progresistas del continente. Y la única manera de darle continuidad a este proceso es combinar seducción, derrota, seducción, derrota, seducción, derrota, seducción, derrota, ad infinitum. Nunca va a haber una derrota total si no está luego articulada por seducción. Y no basta seducir. Si no derrotas a tu adversario, él te va a derrotar. Y lo va a hacer con todas las armas que tenga a su alcance para que nunca más vuelvan a surgir este tipo de procesos en el continente y en los países. Por último, quisiera comentar cómo vemos el proceso continental. Nos sentimos privilegiados de estar en estos tiempos, que son definitivamente inéditos. Nunca de manera simultánea tantos países del continente habían llevado adelante procesos revolucionarios y progresistas que le han devuelto a la sociedad su protagonismo, que han mejorado condiciones de vida, que están luchando contra la pobreza y que están recuperando la dignidad. Yo quiero contar a mis hermanos del Brasil que después de 100 años, por primera vez en Bolivia, ni el presidente Evo, ni el vicepresidente, ni ningún ministro necesita autorización de la embajada norteamericana para hacer política. Por primera vez en nuestra historia, nosotros definimos qué ley aprobamos, qué decreto definimos, qué presupuesto elaboramos. No necesitamos ni del asesoramiento del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional para definir nuestro propio destino. Y quisiéramos que siempre sea así. Nos sentimos felices de ser nosotros los conductores, como bolivianos, de nuestro destino. Y algo así está sucediendo a lo largo de los otros países del continente. No cabe duda que el continente está redefiniendo los espacios de la geopolítica mundial. Estados Unidos se ha replegado temporalmente a su escenario de conflicto secular. No es que nos ha abandonado, sigue haciendo su actividad de trabajo por abajo, conspirando, buscando los mecanismos de debilitamiento de los gobiernos, aprendiendo de las derrotas y sabiendo que lo cultural es tan importante para la construcción de lo político. La derecha aprende mejor que la izquierda de sus derrotas. Pero no cabe duda de que el continente hoy tiene una nueva fisonomía en el escenario mundial. Hasta aquí hemos avanzado. ¿Qué va a suceder a futuro? Algunos hablan de que estaríamos llegando al fin del ciclo de los gobiernos progresistas y revolucionarios, que este ciclo de 10, 12 años, 13 años estaría agotándose y llegaríamos a su final. La derecha siempre lo ha dicho. Yo me acuerdo desde que entramos con el presidente Evo al gobierno, presidente Lula, la derecha decía, este año cae, este año cae, 10 años viene diciendo, este año cae. Ahora va a ser porque falta agua, ahora va a ser porque va a haber inflación, ahora va a ser porque han caído los precios del petróleo, ahora va a ser porque ha caído el precio de la soya, ahora va a ser lo que sea. La derecha siempre ha esperado y siempre anda profetizando que el siguiente año es nuestro último año. Eso es normal. Para la derecha este proceso siempre era de duración corta. Lo que es nuevo es que sectores progresistas y disque de izquierda se sumen a ese discurso.
Esto es lo nuevo. Ha surgido desde el ámbito de la academia, desde sectores supuestamente progresistas, la lectura de que este proceso de gobiernos progresistas y revolucionarios está entrando en su etapa de agotamiento y de retroceso. ¿Qué es lo lamentable? De la derecha, comprensible. De la izquierda, grave. Porque la experiencia boliviana muestra que lo que viene después de estos gobiernos progresistas y revolucionarios no son otros gobiernos más revolucionarios. Ojalá Dios lo permitiera. Yo sería el primero en apoyar eso. Lo que viene, si fueran derrotados estos gobiernos progresistas o revolucionarios, es la derecha conservadora. El año 1971 en Bolivia hubo un gobierno progresista atacado por la derecha golpista, atacado por la izquierda que buscaba el socialismo. Ambos acabaron con el gobierno de Torres. ¿Y quién entró al poder? No entró la izquierda, entró los gobiernos militares, que duraron 7 años, de verdad 10 años, hasta que recién se instauró la democracia. El año 1985 había un gobierno progresista a la cabeza del expresidente Siles Suazo, con muchos problemas económicos. Lo atacaba la derecha y lo atacaba la ultraizquierda. Lo derrotaron, acortaron su mandato y lo tumbaron. ¿Y quién entró? No entró la ultraizquierda, entraron los neoliberales durante 20 años. Es la historia. La historia se da así. Si ha de haber más revolución o ha de haber más progresismo, es desde los gobiernos impulsando, empujando y defendiendo los procesos revolucionarios existentes. No otro. Lo otro es simplemente la derecha, es simplemente el conservadurismo, es simplemente el retroceso 10 o 20 años atrás. Presidente Lula, Bolivia agradece a Brasil. Lo que ha hecho Brasil para mantener la estabilidad política en Bolivia. Agradece las acciones de su gobierno en momentos muy duros, cuando al presidente Evo, el primer presidente indígena de Bolivia, era asediado no solo democráticamente, sino antidemocráticamente por sectores opositores. Y ahí estuvo fuerte la voz de Brasil, su voz, la voz del profesor Marco Aurelio, para defender la institucionalidad democrática. Cuando hubo el golpe de Estado en Bolivia y se ocuparon regiones, Brasil, junto con UNASUR, dio la voz fuerte, la voz firme de defensa de la institución democrática, del gobierno legalmente establecido. Brasil nunca le dio la espalda a Bolivia en términos de estabilidad democrática y de continuidad. Y le agradecemos mucho por eso, presidente Lula. Y le decimos, si no hubiera un Brasil firme en la defensa de la institución democrática, un gobierno de Brasil comprometido con la integración regional, un Brasil que mira a los vecinos y acompaña a los vecinos, es muy probable que los procesos que se han dado en Argentina, en Ecuador, en Bolivia o en Venezuela no hubieran avanzado hasta donde han avanzado. Y por eso, presidente Lula, le decimos, la continuidad del proceso progresista y revolucionario en América Latina no depende de una ley, no depende de una adivinanza, no depende de una profecía, sino depende de las propias sociedades, depende de las propias luchas de cada sociedad.
Y en particular, hoy América Latina depende de lo que venga a suceder acá en Brasil. Lo que sucede en Brasil, por ser la economía más fuerte del continente, por ser la población más numerosa del continente, por ser el estado más influyente del continente en el mundo, hoy América Latina depende de lo que pase en Brasil. Entonces, sepa, presidente Lula, que miramos lo que sucede en Brasil no solamente con cariño, con agradecimiento y con fraternidad, sino que miramos con expectativa. El destino del continente se está jugando hoy en Brasil. Y confío que Brasil estará a la altura de las circunstancias para permitir que estos procesos que dignifican los estados, que dignifican las sociedades en América Latina, continúen. Muchas gracias.